Bienvenidos todos a la clase de los menores. Estamos en la última lección del trimestre y es una lección súper interesante que nosotros tenemos hoy día y vamos a descubrir cuál fue el error del rey Saúl. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el pecado imperdonable? ¿Cuál es el pecado que uno no debe cometer? Eh, no es, ¿qué será? La Biblia tiene historias súper interesantes que te muestran errores que fueron hechos en el pasado, pero esas historias te muestran que no puedes cometer esos errores en el presente. Para que tú veas que la Biblia es bien interesante y es bien compleja. La Biblia tiene historias súper interesantes donde te muestra los éxitos y los fracasos de los personajes. Hubieron personas que fueron exitosas toda su vida. Algunas llegaron hasta la mitad, pero se apartaron de Dios. Otros fueron un desastre de que aparecieron en la Biblia, ¿no? Y vamos a ver hoy día la historia acerca del rey Saúl. ¿Qué fue lo que el rey Saúl hizo? ¿Por qué dejó de confiar en Dios? Es la última lección de este trimestre y dice, alabamos a Dios porque nos da la victoria sobre los engaños de Satanás. El versículo de memoria dice, los muertos no saben nada, pero los muertos no saben nada, también han desaparecido. Su amor, su odio, su envidia, ya no tienen parte en este mundo en todo lo que hace debajo del sol. ¿Qué tiene que ver la muerte con el rey Saúl? Esta es una lección que se lleva en la clase de los menores. Quizás tú has escuchado el predicar acerca de Saúl y su gran pecado, pero es una historia que tiene mucho que nosotros hoy día tenemos que aprender. Primero, el rey Saúl se encontraba en una situación bastante desesperante. Samuel había muerto, ya no había ningún profeta en ese momento, o había profetas, pero nadie con la jerarquía que había tenido Samuel, que Samuel había estado con Dios, desde pequeño había servido y había sido quien había ungido al primer rey, en este caso Saúl. Así que había una guerra entre los israelitas y los filisteos. Y resulta que se encontraban ellos acampando en el valle de Jerusalén y Saúl se encontraba en Gilboa, unos 8 kilómetros, y tenía miedo. Parece que el miedo era uno de los problemas que Saúl tuvo durante todo su proceso de reinado. Que tuvo miedo de David, de Goliat, tenía miedo de David. Y ahora resulta que tenía una batalla importante que hacer con los filisteos y sabía que enfrentarse con él. Y toda batalla siempre es una batalla que no se sabe el resultado. A diferencia, a diferencia en el tiempo bíblico, cuando tú ibas a una guerra, el pueblo consultaba con Dios. Entonces Dios le decía, mira, ve y ataca este lugar, porque la Biblia te tiene historias que te enseñan que Dios dice, ve, no vayas por aquí, vete por allá. Así que Saúl tenía miedo porque esta batalla no tenía un profeta que le pudiera dirigir o decir qué cosas tenía que hacer. Acuérdate que Saúl había cometido grandes errores. Él había desobedecido a Dios, no había obedecido las órdenes de Dios, había faltado el respeto al profeta, le había rasgado la túnica. Y inclusive la Biblia te dice que un día él tuvo que esperar que Samuel viniera, hiciera un sacrificio para que el pueblo fuera a la guerra. Y Samuel no llegaba, así que él se desesperó y dijo, no, ya tráeme aquí, yo voy a hacer el sacrificio. Agarró y mató el sacrificio como un sacerdote, pero él no era sacerdote, él era un rey. En el tiempo bíblico, los reyes de otros países, los filisteos, los amorreos, los amalecitas, eran sacerdotes.
pero él no, Dios tenía bien separado ese trabajo. Los sacerdotes y profetas podían hacer sacrificios, los reyes no. Y entonces él había obedecido tanto a Dios que no, ahora no encontraba una persona que pudiera conectarse con Dios y recibir la respuesta de Dios en cuanto a esta guerra. Y él oraba y Dios no le respondía. Dice, la razón del temor de Saúl era que no conocía la voluntad de Dios en el asunto, ni cuál sería el desenlace de la batalla. Se turbó su corazón en gran manera, es mucho más que un palpitar rápido, es un cuadro de puro terror. Claro, porque la Biblia te dice que cuando un rey o una persona, un juez como Sansón o Jefté querían ir a la guerra, o Gedeón, ellos decían, Dios, atacamos así, y Dios le dice, sí, ataca así, pero vete por acá, o escoge 300 hombres. Pero él sabía de eso y sabía que era una victoria con Dios. Pero esta vez él estaba con un pánico porque realmente Dios no sabía cuál era la voluntad de Dios. Y él sabía que en una batalla uno puede perder la vida. Así que él estaba súper aterrado. ¿Qué hizo Saúl? Saúl oró a Dios, pero Dios no le respondió. Y no le respondió porque Dios no era malo, sino porque realmente Dios no podía usar a Saúl, un rey tan desobediente, tan carismático, un rey que inclusive se había atrevido a ser sacerdote y matar un sacrificio y faltó al respeto a Samuel, que era un profeta de Dios, le rasgó la ropa. Entonces Saúl recurre a algo que una persona, aunque esté tan asustada, tan desesperada, debería recurrir. Así que esa fue donde una bruja, una divina. Y esta, en primer lugar, durante su reinado, él había matado a todas esas adivinas que leían con las cartas, con los huesos, con el café. En esa época se usaban esas con runas, con números, con hojas, qué sé yo. Así que él había hecho desaparecer muchas, pero como estaba tan desesperado, va donde una bruja y pide que le busquen una bruja. Así que encontraron una bruja cerca de Endor que se había escapado, o sea que ni siquiera estaba cerca, dentro del territorio, había escapado. Y entonces el rey se disfraza y llega a Endor, llega de noche. En esa época, acuérdate que no era como nuestra época, que tú tienes luz eléctrica, la gente tiene ID. En esa época la gente venía de noche y venía disfrazada, porque la noche era oscura. La única luz que se tenía era de la luna y las estrellas. Esa era una época diferente. Pero él se disfraza por una razón primero, sabía que era un pecado y de una bruja. Segundo, la bruja lo podía reconocer o alguna persona que se estaba metiendo a la casa de la bruja para saber el futuro. Bueno, él llega y la Biblia es bien clara cuando dice la mujer se acerca y la mujer le dice, ¿tú qué quieres aquí? Y le dijo, mira, yo quiero comunicarme con alguien, el profeta Samuel. Por supuesto que la mujer no lo reconoció porque estaba oscuro, estaba bien disfrazado. Y le dice, pero tú sabes que es un peligro porque Saúl ha echado mucha gente, como nosotros, que nos dedicamos a la adivinación y a la brujería. Entonces le dice, no te preocupes que yo te voy a proteger. Y la mujer entonces invoca la aparición de Samuel el profeta. Y se impresionó tanto que apareciera en verdad que ella gritó, ¿no es cierto? Clamó a gran voz, e inmediatamente se dio cuenta. El mismo diablo posiblemente le dijo que ese visitante que tenía frente a ella era el rey Saúl. Pero ella siguió y entonces
eh, le dijo, ¿qué es lo que tú ves? ¿Qué es lo que tú ves? Entonces ella le dice, veo dioses que suben de la tierra y un hombre anciano que está cubierto con un manto. Entonces Saúl entendió que era Samuel. Ahora, te hemos dicho en muchas oportunidades que la tierra y nosotros estamos en un conflicto entre el bien y el mal. Dios tiene los ángeles, Jesús y el Espíritu Santo están con nosotros y el enemigo de Dios es Satanás y sus ángeles. Ahora, los ángeles del diablo están aquí en esta tierra porque fueron destinados después que lo expulsó. Ahora, la mujer dice a dioses que suben de la tierra. Supuestamente esto te dice que Samuel no estaba en el cielo, porque Samuel estaba muerto. Samuel, el que está muerto, está dormido. Dice Jesús dijo, Lázaro está dormido. Samuel estaba dormido, por lo tanto no sabía lo que pasaba a su alrededor, no podía decir, no podía comunicarse con Samuel, Samuel no se podía comunicar con Saúl y no podía decirle qué va a pasar porque él estaba dormido. Pero la mujer le dice que dioses que suben de la tierra. ¿Por qué ella usa la expresión dioses? Cuando se dice dioses es porque posiblemente la belleza que tienen los ángeles caídos, demostraban que no eran personas comunes. Ella no veía hombres, veía dioses, ángeles, podemos decir así, que suben de la tierra. Y veo, dijo, un hombre. O sea, fuera de de los ángeles que ella vio, que dice que son como dioses, ¿no es cierto? Ella dice que ve un hombre anciano que está cubierto con un manto. Entonces Samuel entendió que era Samuel. Saúl entendió, perdón, que era Samuel, pero no era Samuel, porque Samuel estaba en el sepulcro donde lo enterraron, donde lo enterró su familia. Pero él invoca, llama a una bruja y esta bruja reconoce, ¿no es cierto?, que reconoce que le da a Saúl y entonces ella invoca la presencia de Samuel, pero no ve un hombre anciano que aparentemente era Samuel, porque ni siquiera ella dijo que era Samuel, ella dijo un hombre anciano, pero por las características, Saúl pensó que era Samuel y se arrodilló, ¿verdad? O sea que aparte de buscarte una bruja, estaba adorando a un muerto. Imagínate, ¿cómo tú puedes creer? Pero el rey estaba desesperado, ¿no? Su vida había sido un fracaso espiritual. Ahora estaba frente a una guerra, tenía una presión de ganar la batalla y encima se va donde una bruja y encima, ¿qué cosa? O sea, le adora al muerto. En esa ocasión, Samuel no dio buenas noticias al rey. Más bien lo reprendió a Saúl por su impiedad y le informó, Jehová te ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, así ahora lo entregaría a los filisteos y permitiría la muerte de él y la de sus hijos. Bueno, Samuel no era Samuel, era un demonio, ¿verdad? Porque Samuel estaba durmiendo en su sepulcro. Y como los demonios saben nuestra voz, nuestro color, saben nuestros secretos, era fácil engañar a a Saúl, disfrazándose de Samuel. Y entonces le viene y le dice, mira, Dios le ha dado a David el reino. ¿Quién no sabía eso? Todo el mundo sabía, todo el mundo sabía. Aún Saúl lo sabía. Tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek. ¿Quién no sabía eso? No sabía el pueblo porque Samuel lo había reprendido. Dios no quiere sacrificio. Le dijo a él, tú has hecho que el pueblo se quede con los animales y con el rey. Ahora le entregaría a los filisteos y permitiría la muerte de sus hijos. Y acabó la sesión espiritista, ¿no? Eso es algo importante. Dios nunca espera que uno de sus hijos vaya a una sesión espiritista. Yo sé que son interesantes, yo sé que se ven en películas, yo sé que hay videos, hay unas películas, pero Dios nunca espera que una persona vaya a una sesión espiritista y después que eso terminó, ¿no es cierto? Él se desmayó, era tanto el estrés que él tenía,
preocupado por la guerra, Dios no le contestaba, se invoca, va donde una bruja que él sabía que no tenía que ir. La bruja llama a un ángel que supuestamente era Samuel, pero un demonio, y él le dice, no, 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 los filisteos te van a matar, a ti y a tus hijos. Y eso no fue verdad, porque lo vamos a ver más adelante qué pasó. Que él le dijo, los filisteos van a matarte a ti y a tus hijos. Y eso no fue verdad. Entonces él estaba tan débil, tan cansado porque venía la batalla, que esta mujer le cocinó con un ternero y le dio panes sin levadura, pan de pita. Y entonces él no lo quiso recibir, no tenía hambre, pero bueno, la mujer insistió, así que él comió, se levantó y se fue triste por aquella noche. Todos debemos entender que las cartas del tarot, los horóscopos, los tableros de la Ouija son intentos eh, modernos para introducir eh, prácticas aberrantes y energéticamente rechazadas por nuestro Dios. Estas prácticas son peligrosas y todo tiene nexo con las actividades demoníacas, aun si se hace con el ánimo de diversión solamente. O sea, Dios, en otras palabras, tú tienes que entender que nosotros vivimos rodeados de personas que confían en el horóscopo, en la lectura de las cartas, en la comunicación con los muertos, en la Ouija, Johnny Johnny. Se ha visto películas como Coco, y esas prácticas son peligrosas, son actividades donde la gente se pone en contacto con los espíritus de los demonios, los ángeles que fueron arrojados con Satanás. Los cristianos no debemos involucrarnos nunca en este tipo de actividades. El último pecado más horrible de Saúl fue que él fue a consultar a una bruja, a una divina, ¿no es cierto? Y te digo, este es algo muy frecuente aún entre hermanos de la iglesia adventista, que a veces quieren saber el futuro y como no encuentran respuestas, se recurre a las brujas y a los adivinos. Yo te contaré historias, pasaríamos noches enteras. Pero nunca un cristiano adventista debe participar en este tipo de actividades. Katia era una niña de 8 años y su tía era japonesa y la tía le gustaba consultarse con los muertos. Quería ver a su mamá, a su papá, porque ella era de descendencia japonesa. La mamá de Katia nos contó, y Katia también, que la tía un día le dijo, oye, ¿me puedo llevar a Katia? Voy a salir a un lugar. Le dijo, sí, puedes llevarla. Y se fue con su tía. Y Katia entraba en una casa, por supuesto que ella no sabía que era la casa de un espiritista, porque tú tampoco no sabes, cuando tú vas a la casa de un vecino, tú no sabes si el vecino es espiritista o es o practica la Ouija, tú no sabes, ¿verdad? O si es miembro de la iglesia de Satanás o es testigo de Jehová o es masón, tú no sabes. Y Katia fue y se sentó y entonces la bruja, la señora, la tía de Katia quería que se comunicara con la mamá de ella que había muerto y entonces la bruja no podía conectarse. Y le digo, qué raro, yo aquí he tenido una sesión y aquí estuvieron los espíritus, pero ahora no puedo. Así que bueno, como vio que no podía, la tía agarró y decidió irse para su casa. Cuando a la siguiente semana ella regresa otra vez, pero sin Katia, y entonces la bruja le dice, ¿quién es esa niña que tú trajiste? Oh, le dijo a mi sobrina. Bueno, los espíritus dicen que si viene esa niña, no vuelven a venir aquí, así que esa niña no me la traigas. Y la tía le contó que la niña era adventista el séptimo día. Por supuesto que Katia no fue una consulta, ¿verdad? No fue una consulta, pero cuando una persona llega a este lugar, los ángeles la protegen, porque sabe que Katia entró solamente acompañando a su tía, porque ni idea tenía que la tía se iba a comunicar con los demonios. Pero la Biblia también, hay historias, ¿no es cierto?
de personas que sí han ido donde el diablo, personas de la iglesia. Recuerdo mucho un hermano que tenía cáncer y él quería saber si podía encontrar el sanamiento del cáncer y va donde una persona que curaba con un péndulo de metal y suerte del hermano, la televisión estaba ahí enfocando a este hombre y se ve que él está entrando a esa sesión, a esa casa y el demonio le dijo que no iba a sanar. Y entonces él, bueno, se arrepintió de sus pecados y él murió confiando en la promesa de Dios. Pero como te digo, nunca un cristiano debe participar en una sesión espiritista porque te estás metiendo en un terreno súper peligroso. Y Saúl se estaba metiendo en un terreno súper poderoso. La Biblia dice, y es bien clara, que tú entiendas porque la historia que está escrita en la Biblia es una historia que tú tienes que aprender, porque en el futuro y en el presente, Satanás puede utilizar lo mismo que usó con Saúl, perdón, en hacer que una persona se aparezca, una persona que tú conozcas. Satanás tiene poder para hacer aparecer a mi abuelita que murió hace muchos años. La voz, las cosas que yo hablaba con mi abuelita porque las escuchaba. Puede decir, yo puedo hacer una pregunta difícil y mi abuelita me la va a responder porque él ha escuchado. Y en el libro Conflicto de los Siglos, es un libro que tú vas a leer en el futuro, si lo puedes leer ya, te dice que va a aparecer la Virgen María y quizás se aparezca un hermano muerto de la iglesia y te diga, Carlos, yo soy el hermano tal que murió, ¿te acuerdas de mí? Yo morí hace algún tiempo y estoy en el cielo. Y vengo a decirte que no guardes el sábado. O puede ser que venga alguien y te diga, oye, ¿te acuerdas, Martín? Yo estoy en el infierno por hacer cosas malas y por guardar el domingo. El sábado yo estoy en el infierno. O sea, tú tienes que darte cuenta que la Biblia te enseña algo que tú tienes que aprender y la Biblia es bien clara con el estado de los muertos. Dice, Eclesiastés 9:5 al 10. Porque los vivos saben que han de morir. Tú y yo sabemos que tenemos que morir, no sabemos el día. Pero los muertos nada saben. O sea, el que está vivo sabe, el que está muerto no sabe. No tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. O sea que la gente allí muere hoy día en su cama, hasta allí llegan. Ellos no saben más ni el pasado, ni el presente, ni el futuro. Todo lo que te venga a la mano para hacerlo, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, donde vas, no hay trabajo, no hay obra, no hay ciencia ni sabiduría. O sea, tú tienes que hacer todo hoy día, porque cuando estés muerto no vas a poder predicar, no vas a poder estudiar, no vas a poder trabajar, no vas a poder leer libros, porque simplemente la gente está dormida. Ahora, ¿por qué es importante el estado de los muertos? Porque es un arma que Satanás hoy día usa para que las personas no consulten a Dios y consulten a los muertos. Yo te digo, hay muchísimas historias de personas adventistas que han recurrido en forma directa a preguntar sobre el futuro, sobre la salud, sobre el dinero, y a medios, a brujas, a espiritistas, ¿verdad? Y eso es bien importante. Ahora, hay casos como el de Katia, que son casos de personas que han tenido un contacto, pero no porque ellos lo provocaron, sino porque llegaron. Porque como te digo, tú no sabes. Tú vas a la casa de una amiga, pero tú no sabes si los parientes amigas son espiritistas, practican la brujería. Ahora, tú no vas a sospechar de todos, ¿no? Tampoco. Tú no vas a sospechar sí, en la casa del Señor no. ¿Verdad? Yo recuerdo hace algunos años, te cuento aquí cuando vine a los Estados Unidos, un día entré a la casa de un santero, que es una persona que
usa el nombre de la Virgen, de los santos, pero hace brujería. Y entonces me dijo, tú tienes buena vibra. No, vibra, no sé a qué te refieres, me dijo. La luz de esa vela estaba apagada, cuando tú entraste se prendió. Y a mí se me erizaron los cuerpos, dijo, ¿cómo se va a prender una vela si no había fósforo? ¿Verdad? Uno tiene que tener en cuenta. Cuando era niño leí una historia de un colportor que vendía libros. Él se fue a la casa de una señora, tocó la puerta y salió un capitán y le dijo, estos libros son bien buenos, yo te los voy a comprar. Y él les entregó y se fue. Unos meses más tarde, una semana más tarde, llega el colportor a cobrar los libros y pregunta por el nombre del capitán que había comprado los libros y la señora le dice, pero mi esposo ha muerto en la guerra y usted me dice que lo ha visto hace 3 semanas. Sí, le dijo, hace 3 semanas yo vine y su esposo me compró estos libros. Y dijo, espérate, hace 3 semanas yo estaba haciendo una sesión espiritista, invocando el de mi esposo, y efectivamente él estaba aquí. Y él había sido el que había comprado los libros, para que te des cuenta, ¿no? Si yo te contara la historia, me tardaría más de una hora las historias que hay en cuanto al espiritismo y en cuanto a invocar, ¿no? Uno tiene que tener cuidado. Tristemente, Saúl, eh, él no encontraba, él no estaba cerca de Dios y Dios no podía contestar sus pedidos. Él estaba súper estresado, estaba con tanto miedo que cometió un pecado. Cuando tú estés desesperado, tienes que tomar un tiempo, ¿verdad? Y consultar a las fuentes correctas. Tristemente no estaba el profeta. Ya, y en realidad él había matado a los sacerdotes de Dios. Solo uno se había escapado, él había matado a casi todos los sacerdotes de Dios en un momento de ira, porque un sacerdote le da una espada a David que se estaba escapando de él y manda a matar a todos los sacerdotes de Dios. Así que él no tenía con quién pudiera responderle. Y recurre a una bruja, ¿no? Y tristemente la bruja, como te dije, ni siquiera le dijo la verdad, porque los hijos de Saúl murieron en la batalla al día siguiente, murieron en la batalla, Jonatán y sus hermanos murieron, pero Saúl, la bruja le dijo que iba a perder la batalla y que iba a morir él y los filisteos iban a morir por la mano de los filisteos. Pero no fue así porque Saúl se suicidó. Saúl se mató con su propia espada y su escudero también. O sea, lo que le dijo esta mujer no era una cosa que real. Por supuesto que Satanás sabía que la batalla la iba a ganar los filisteos porque estaban mejor armados y tenían más confianza en ellos mismos que el pueblo en Dios. Así que fue un desastre. Fue la segunda batalla más desastrosa que tuvo el pueblo de Israel. Así que en esa época, y entonces su propio rey había consultado a los jueces. Y algo que es impactante es que él busca y lo que busca encuentra. Él busca una mujer, él mismo había mandado matar a todos los hechiceros. Ahora él busca una y la encuentra en un lugar y esa mujer y le miente, ¿no? Ahora el demonio dijo una verdad. Le dijo, ese que está ahí es Saúl. Ah, le dice, tú eres Saúl. No te preocupes, no te va a pasar nada. O sea que él, en vez de matar a esa mujer que practicaba el espiritismo, la protege, la salva como rey y automáticamente esta mujer invoca. No sabemos cuánto tiempo duró la sesión espiritista. O sea, no todas las sesiones espiritistas son hechas por personas que inventan. Hay gente que sí logra contactarse con los demonios. El asunto es que un cristiano, un joven como tú, un adolescente, no debe recurrir a la Ouija o al Johnny Johnny o al Juan Juan o leerse la suerte o el horóscopo, porque son cosas que no son dignas. Tristemente, la historia de Saúl está escrita en la Biblia,
para todos aquellos que hoy día y en el futuro, cuando tengan que ver con fantasmas, con apariciones, con comunicación con los muertos, ¿verdad? Tienen que tener cuidado porque no es un medio de comunicación que tú tienes con Dios. A Dios a nadie le ha dicho, si tienes una pregunta, vete invoca al abuelito, a la abuelita, para que te dé la respuesta. Nosotros podemos orarle a Dios y esperar respuestas de Dios. Pero ninguna persona que está muerta, que está dormida, según la Biblia, no puede responder a nuestras preguntas o a nuestras dudas. Y hay que tener cuidado, como te digo. Donde tú llegues, tú tienes que tener cuidado. Porque si tú llegas a la casa de un amigo que es espiritista o que la abuela practica la ouija, o por ejemplo cuando era niño, mi familia, nosotros conocimos la iglesia, en la casa de mi abuelita se jugaba la ouija y entonces se leía, eran las letras y una copita avanzaba y alguien escribía las palabras. Y yo estaba ahí porque era niño, tenía 5, 6 años y 7 años y entonces muchas de las cosas que se decía la ouija se cumplieron, decían se van a viajar fuera del país y unos van a regresar, otros no, y así fue, ¿no? Porque lo que estaba diciendo era normal, ¿no? Porque de hecho todo el mundo tenía planes de viajar y muchos salieron a viajar, unos regresaron, otros no regresaron, o sea, no era nada espectacular. Pero uno tiene que tener mucho cuidado en este asunto del estado de los muertos. Tristemente, Saúl cometió un error y si está escrito en la Biblia es para que tú y yo tengamos que comprender. No es correcto que si tú tienes dudas recurras a mediums, a brujas, a espiritistas, gente espiritualistas. Tienes que tener cuidado con lo que escuchas aún dentro de la iglesia. Hay gente que dice, tenemos que eh, fluir las cosas positivas, ¿no? Hace algún tiempo escuché a una hermana que decía, hermanos, en la zanahoria hay poder. Zanahoria hay poder. La zanahoria no hay poder. El poder está en Dios que usa la zanahoria para dar una buena alimentación, ¿no es cierto? Tenemos que tener espíritus positivos. Eso no es bíblico. Yo no creo en el espiritualismo. Yo creo en que en un Dios que realmente puede hacer milagros y responder nuestras oraciones, ¿no? Hay que tener cuidado. Las películas, las películas de la Guerra de las Galaxias, la fuerza, que la fuerza esté contigo. Hay que uno tiene que tener cuidado, porque no vaya a ser que a uno se te aparezca el demonio y de verdad, ¿no es cierto? Se te puede aparecer, ¿no es cierto? Porque tú lo invocas, ¿no? Tristemente, la Biblia, como te digo, tiene historias muy reales y tiene la historia de un rey que dejó de confiar en Dios y consultó con brujas, ¿verdad? Y por supuesto que Saúl se suicidó, estaba súper estresado, había pecado contra Dios, no había obedecido a Dios y había matado a los sacerdotes de Dios, porque la lección no lo dice, pero como tú eres un buen lector de la Biblia, ve y él mata a los sacerdotes de Dios de no, así que no le quedaba quien pudiera contestar sus respuestas, a sus preguntas, no encontró y se desesperó. Y tristemente, él muere, tristemente desaparece por haber consultado con una divina y los pecados que hizo anteriores. Que Dios nos ayude en esta noche, en este sábado, es maravilloso, y podamos nosotros comprender que cualquier lugar donde tú llegues, recuerda que debes consultar a Dios. Debes consultar a Dios. No consultes elementos negativos, ¿no es cierto? Que Dios no prueba. Dios no usa los medios ni las personas muertas para dar tu mensaje. Las personas en vida han dado mensajes. Elena de Huay, han escrito la Biblia, pero Dios no usa nunca un muerto para que te dé a ti una lección de la escuela sabática. Y tienes que tener cuidado. Si tú investigas más, hay personas que algunas creyentes dicen, esta persona escribió este libro después de muerto. Y hay muchas personas que
que supuestamente han escrito libros porque dijeron, esta persona cuando murió me dio ese libro. Hay que tener cuidado, las películas, las películas nos muestran muchos de esos temas y uno tiene que tener cuidado, ¿no? Que Dios nos ayude mucho en esta lección que hemos aprendido, una triste historia de un rey que dejó de confiar en Dios y confió en una bruja. Que Dios nos ayude y nos vemos la próxima semana.